Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a los que acaban de llegar a nuestro evento. Creo que es un verdadero placer presentar a una muy buena amiga de este país, quien nos ha colaborado en muchas cosas, con quien tenemos mucha oportunidad de compartir en otras reuniones. La doctora María Marta Greco, pues una hoja de vida gigantesca. Ella es médica especialista en infectología de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en infectología desde el año 2002, es la jefe de clínica de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, es directora de planes y programas de salud del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es miembro fundador del directorio del Taller Latinoamericano de VIH, es médico del Servicio de Infectología del Hospital Español de La Plata, coordinadora de la Comisión de VIH y ITS de la Sociedad Argentina de Infectología, pero sobre todo es una muy buena amiga nuestra. Doctora Marta, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a las autoridades del Congreso por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes y gracias a ustedes por estar temprano hoy acá. A ver, me voy a familiarizar con esto. Tengo pointer. Ahí está. Bien. Y la charla que me ha tocado es hablar un poquito sobre el diagnóstico. Escuchando la presentación anterior veo que probablemente todos los que estamos aquí trabajamos en VIH y tenemos el espíritu y sabemos lo que queremos y lo que tenemos que hacer. Tenemos que pasar del deseo a la acción, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Hice una macana ya, la primera, una macana. ¿Cómo hago? Para que sea presentación. Ahora, a ver. Ahora sí. A ver, debe ser este. Ahí está. Estos son mis potenciales conflictos de interés. En mi humilde opinión no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y vamos a hablar fundamentalmente de la situación del testeo a nivel global y regional, luego de las pruebas POC primero y luego del autotest. Se estima que al 2020 vivían en el mundo 37.7 millones de personas con VIH a nivel global. Se estima que se produjeron 1.5 millones de nuevas infecciones y más de 680.000 muertes asociadas a SIDA. A junio de 2021, un dato un poquito más actualizado, se estima que 28.2 millones de esos 37.7 estaban en tratamiento antirretroviral. Y una figura que seguramente van a ver en muchas charlas, ya se vio en la charla anterior, la cascada de testeo y tratamiento a nivel global, muestra que ha habido avances en todos los pilares hacia el 90-90-90, aunque el 90-90-90 no se alcanzó a 2020, pero ha habido avances, ha sido una inspiración para el avance de los países y las regiones hacia esos objetivos. Sin embargo, hay otra manera de ver estos gráficos. Podemos decir que si bien el 84% conoce su diagnóstico, hay 6.1 millones de personas que se estima no conocen su estado serológico. También podemos ver que 9.5 millones de personas no están en tratamiento antirretroviral y eso probablemente tiene relación con esta inaceptablemente alta cifra de nuevas infecciones en el 2020. De hecho, esta cifra es más de 3 veces el objetivo 2020, que eran menos de 500.000 infecciones. Las metas 2020 pretendían impactar en la incidencia, pero si bien ha habido avances, no todo es oscuro, no quiero ser apocalíptica, como digo a veces, realmente las metas quedaron lejos. Por eso, bueno, por supuesto, se han propiciado nuevas metas para el 2030. Y la epidemia en América Latina, bueno, es una epidemia fuertemente concentrada en poblaciones clave y sus parejas sexuales. La mayoría de las nuevas infecciones se han dado en estos grupos. La mortalidad relacionada con VIH ha disminuido un 21% en la última década, pero esta mejoría no ha impactado en la incidencia. Y fíjense que las nuevas infecciones no han disminuido desde 2010. Es más, si tomamos los últimos años, incluso han aumentado. La PrEP y el autodiagnóstico tienen solo una tímida expansión en la región, dos estrategias probadamente eficaces. El diagnóstico tardío sigue siendo inaceptablemente alto en el mundo
en el mundo y en nuestra región, por encima del 30%, en algunos países más todavía. Y, como decía mi abuela, sobre llovido mojado, la disrupción de la pandemia COVID-19 amenaza con socavar el escaso progreso logrado en estos años y tener que volver algunos casilleros o muchos casilleros hacia atrás. Estas malas noticias de la no disminución de la incidencia en la región no ha sido homogénea. Realmente hay países que lo han hecho muy bien y ustedes están entre ellos. Hay países que han logrado disminuir la incidencia, observen Colombia. Sin embargo, algunos otros países, en el que me avergüenzo decir que está el mío, Argentina, han aumentado los nuevos casos. Y nuevamente, como les decía, hay que poner el foco en las poblaciones clave, que es en la población en que más se han generado nuevos casos, y poner especial atención, vamos para atrás, pasaron un montón, ahí. Y poner especial atención ahí la lupa, que son las parejas sexuales de las poblaciones clave y la población general, que tiene doble riesgo. No se percibe, justamente, valga la redundancia, en riesgo, y generalmente no son objeto de campañas masivas de diagnóstico. Entonces, a lo mejor ahí se nos están escapando algunas personas, hay una, si quieren de alguna manera llamarlo una epidemia oculta. Estos son datos de nuestro taller latinoamericano de VIH, publicados en el reporte 2018. Observen que son datos de más de 43.000, casi 44.000 personas con VIH en 41 centros en 11 países y muestra la presentación al diagnóstico y su número de CD4. En el primer grupo de columnas observamos los pacientes que entre 2013 y 2017 ingresaron a cuidados a nuestros centros con menos de 200 CD4. Y en la siguiente columna tenemos los que ingresaron entre 200 y 350, entendiendo que los que ingresaron con menos de 200 son los que ingresaron con enfermedad avanzada. Observen que entre el año 2013, la barrita azul oscura, y el año 2017 ha habido un avance, disminuyó el número de personas que se presentó con diagnóstico muy avanzado. Y entre 200 y 349 células no ha habido prácticamente cambios entre 2013 y 2017. Sin embargo, si vemos el porcentaje de pacientes en 2017 con menos de 200 y el porcentaje de pacientes con menos de 350 en 2017, observamos entonces que más del 50% arribó a cuidados con diagnóstico tardío. Tenemos, según datos de vida real de nuestros centros, más del 50%, un número ya más que inaceptablemente alto. Y observen que las nuevas infecciones no diagnosticadas o aquellas diagnosticadas pero que no están en tratamiento, para Estados Unidos, un país que está en teoría haciendo lo mejor que nosotros, son un bajo porcentaje. Sin embargo, son los responsables del 80% de las nuevas infecciones. Las infecciones no diagnosticadas o aquellas diagnosticadas y no tratadas son las que están llevando el ritmo de la epidemia. Y, como les decía, sobre llovido mojado, la pandemia COVID-19 ha socavado estos esfuerzos ganados y observen cómo en este informe de OPS, uno de tantos, hace referencia a cómo han caído los diagnósticos en pandemia. ¿Y qué barreras amenazan el diagnóstico temprano? El diagnóstico temprano, el que nos ayuda a ganar a nivel individual, disminuir morbilidad, mortalidad y mejorar calidad y cantidad de vida, y a nivel de la comunidad a evitar los nuevos casos y las transmisiones. Bueno, barreras de todo tipo, políticas de testeo insuficientes y o ineficientes, voy a leer más fácil de este lado, socioculturales, discriminación y estigma, algo hizo referencia la colega anteriormente en la presentación, temor al diagnóstico, falta de percepción de riesgo, barreras administrativas en distintos países son diferentes, pero en todos ellos, alguna de ellas encontramos, y si piensan en la práctica cotidiana en sus consultorios seguramente van a hacer así con la cabeza, es así. Los turnos, la necesidad de orden médica en algunos países, todavía la necesidad de un turno, barreras económicas, geográficas, sociales, culturales, ni hablar ustedes el gran problema que tienen con los migrantes, y barreras legales, la necesidad de un consentimiento escrito, firmado en muchas legislaciones todavía vigentes, muchas de ellas ya arcaicas,
la edad. Les cuento que en mi país hace pocos días recibió media sanción la nueva ley de SIDA desde el año 90, que no se modificaba. La verdad que un gran avance en mi país, es algo muy nuevito, no tiene 10 días. ¿Y qué podemos hacer entonces contra estas barreras para mejorar el diagnóstico? Bueno, hay distintas estrategias: descentralizar las pruebas, generar nuevos escenarios de testeo fuera, extramuros, fuera de las instituciones de salud, simplificar, adaptar algoritmos de diagnóstico, simplificar el asesoramiento previo para no desalentar tanto a proveedores como a pacientes, estimular la demanda espontánea mediante campañas serias de prevención con llegada a las distintas poblaciones, adaptadas a las distintas poblaciones, implementar políticas de autotesteo, de lo que vamos a hablar ahora a continuación, y facilitar el acceso al diagnóstico en aquellos lugares que tienen limitaciones geográficas, como pueden ser pueblos originarios o limitaciones de tipo sociales, económicas o culturales. Porque la realidad es que en esta pirámide, que pretende ser un iceberg, vemos que lo que está por debajo del agua es lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no ve el sistema? Son los que no van a la consulta, es la morbilidad no reconocida, son aquellos que tienen infección asintomática o que no se perciben en riesgo. A estos no los ve el sistema. Y estos son los que van a ser alcanzados por estrategias basadas en la comunidad, por el testeo fuera del sistema de salud, por el testeo por personal entrenado, no profesional, no médico, no de laboratorio, por pares a los que puede alcanzar el autotesteo. Es aquí donde se va a dar la gran batalla de lograr el 95% de las personas diagnosticadas. Por supuesto que descentralizar hacia la atención primaria de la salud es una estrategia absolutamente válida, y la oferta y la realización, como decía anteriormente la colega, deben ser llevadas al primer nivel de atención, probablemente no solo en diagnóstico, también en seguimiento y en tratamiento. Sensibilizar y capacitar a los médicos de otras especialidades, y por supuesto en las instituciones de referencia, muy cómodamente en nuestro consultorio estamos nosotros, pero no es ahí, como les decía, donde vamos a dar la gran batalla al diagnóstico, sino probablemente aquí en la comunidad. Y es así que desde el año alrededor de 2016 a 2018 comienzan a aparecer estos nuevos paradigmas de servicios centrados en las personas. ¿Y esto qué significa? Servicios que se adaptan a las necesidades de las personas. Son servicios basados en los derechos que ayudan a reducir estigma y discriminación, y cuya característica clave es la atención desde la prevención, el diagnóstico como parte de la prevención y el tratamiento fuera de los entornos de salud, hacia la comunidad. Y de hecho, los servicios de testeo fuera de establecimientos de salud han demostrado ser factibles, han demostrado tener alta aceptación, han demostrado ser costo efectivos y han logrado mayor tasa de testeo. Pero, como vamos a ver, se comunican dificultades en distintos niveles con respecto a la vinculación de los pacientes para el seguimiento y el tratamiento. Este es un metaanálisis que en 117 estudios incluyó más de 860.000 pacientes, y observen que analizó cómo aumentó el porcentaje de personas que se testean cuando se utilizó a la persona al caso índice, cuando se utilizó autotest, cuando se utilizaron dispositivos móviles, cuando fueron puerta a puerta o cuando utilizaron el testeo en lugares de trabajo o en escuelas. Distintas estrategias de testeo comunitario. Y de hecho, las estrategias de testeo a lo largo del tiempo fueron cambiando, así como fueron cambiando las técnicas desde los inicios de la pandemia VIH. Fíjense cómo allá por los años 80 hablábamos del test voluntario. La persona tenía que acercarse y pedir que la testeen. Se hablaba de las 3C, consentimiento, confidencialidad y consejería. Y luego los paradigmas de testeo fueron cambiando. ¿Se acuerdan de la revolución en el 2006 cuando CDC dijo todos se tienen que testear alguna vez en la vida entre los 3 y los 64 años? Muchos dijeron, ¿yo? ¿Testearme? Bueno, una vez en la vida. Fíjense qué lejos estamos de lo que hablamos ahora. Luego salieron en 2015 las primeras, o no las primeras, pero las guías más consolidadas de la Organización Mundial de la Salud, que a las 3C anteriores se le agregaron 2C más,
C, de calidad de resultados, C, de conexión o vinculación con el sistema. Esto no es un dato menor, jerarquiza la vinculación como parte del éxito del testeo, ¿sí? Y bueno, luego se van incorporando otros paradigmas de testeo como el autotest, los cuidados diferenciados, como les mencionaba anteriormente, y las últimas guías de testeo, que es una actualización de la Organización Mundial de la Salud de las del 2015. Todo apunta, como pueden ver, a expandir el testeo, a participar cada vez con más énfasis a los actores de la comunidad, a sacar el testeo extramuros y a incorporar nuevas tecnologías como el autotest y las pruebas en el punto de atención. Todo esto con la finalidad de alcanzar el 95, 95, 95 a 2030. Y de hecho, las tecnologías desarrolladas para su uso en el punto de atención o cerca del punto de atención no son más que lo que ustedes bien conocen y probablemente utilizan cotidianamente en sus tareas, son las pruebas rápidas. ¿Sí? En general son pruebas que no requieren electricidad constante, salas con temperatura controlada o calibración de rutina. Esto permite llevar las pruebas más allá de los entornos sanitarios. Algunas pruebas pueden requerir plasma, son las pruebas que vamos a llamar cercanas al punto de atención. Tal vez no puedo ir con ellas a entornos comunitarios propiamente dichos. En general son relativamente fáciles de usar, suelen estar automatizadas, pueden ser operadas por profesionales que no son de laboratorio. Esto no es un dato menor, vamos a hablar de esto después. Propician el acceso a los servicios de salud por aquellas poblaciones que tienen justamente alguna de todas esas barreras que mencionamos anteriormente. Reducen el retraso en el diagnóstico, reducen los circuitos de derivación de muestras que aumentan los costos. Favorecen el inicio rápido de tratamiento, que es el nuevo paradigma de tratamiento, ¿sí? Tratamiento para todos y lo antes posible. Facilitan la vinculación con la atención, aunque algunos signos de interrogación se plantean a este nivel, y permiten, por supuesto, como dijimos antes, la descentralización de los servicios de diagnóstico hacia el primer nivel de atención y hacia la comunidad. Y de hecho, les comentaba que no era un dato menor la realización de las pruebas por personal no profesional de laboratorio o no médico, pero tal es así que esto viene siendo recomendado por la Organización Mundial de la Salud ya hace, fíjense, más de 5 años, y sin embargo todavía hoy hay dificultades para la implementación. Observen que en estas guías de 2016 ya se habla de personal que no sea de laboratorio, entrenado y supervisado. Esto se refuerza en el año 2019 en la actualización de las guías de testeo, en donde habla de los proveedores legos de testeo. Son personas nuevamente capacitadas, entrenadas, motivadas, ¿sí? Y por supuesto supervisadas. Y ya en 2021 se hace una nueva actualización y la recomendación sigue siendo compartir las tareas, siempre esto sobre todo jerarquizarlo en aquellos lugares en donde hay falta de personal. No piensen en Bogotá, no piensen en Buenos Aires, en donde seguramente tenemos laboratorios y profesionales para la realización de pruebas a la vuelta de cada esquina. Piensen en lugares remotos de nuestros países. Nosotros en Argentina tenemos la Patagonia, en donde a lo mejor en una sala de atención primaria de la salud está a 200 kilómetros de una ruta de ripio de un centro de mayor complejidad. Entonces piensen en esos entornos y la utilidad de estas pruebas. Y cuando las pruebas se realizan por proveedores no profesionales, hay que recordar que el cambio y la distribución de las tareas hacia este grupo no debe afectar la calidad. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo, no puede afectar la calidad de las pruebas. Se deben brindar protección legal a estos trabajadores, desarrollar indicadores de monitoreo de calidad de las pruebas, no solo de la realización por este profesional, sino del almacenamiento, el transporte, el algoritmo utilizado, que debe ser un algoritmo utilizado validado a nivel de cada lugar. Esto puede variar con los países y con las regiones, ¿sí? Y por supuesto tener en cuenta aspectos normativos y de seguridad, formalizar la formación acreditada con certificación que jerarquice a estos trabajadores y además ejercer supervisión continua, soporte técnico y sistemas de control de calidad sobre las pruebas y los algoritmos.
Estas son algunas de las pruebas que seguramente conocen o utilizan. Varía la disponibilidad según los países. Algunas son de segunda, otras de tercera y otras de cuarta generación. Eso brinda distintas performances a la hora de evaluar sensibilidad y especificidad. Sin embargo, como pueden observar, la mayoría de ellas tienen una sensibilidad y especificidad muy altas, comparables a las pruebas estándar de laboratorio realizadas justamente en los laboratorios de referencia. ¿Y qué tan precisas son las pruebas rápidas que se utilizan en el punto de atención? Porque eso es lo que nos preocupa. ¿Son realmente confiables? ¿Podemos confiar en un resultado? Bueno, en poblaciones con baja prevalencia de VIH podrían presentarse resultados falsos positivos. Todo resultado de una prueba rápida debe ser confirmada con una segunda prueba, idealmente una prueba validada en otro nivel de atención o una segunda prueba rápida diferente de la primera. Las pruebas necesitan ser validadas previamente a su uso localmente y recordar que se requiere una combinación de pruebas, o sea, una secuencia, un algoritmo diagnóstico que nuevamente, como les decía, varía de país en país. En mi país se utilizan en general 1 o 2 pruebas rápidas y luego se confirma con la determinación de carga viral. Hoy escuchaba que hablaban del Western blot. También nos pasa en Argentina que todavía algunas obras sociales solicitan el Western blot, lo cual es absolutamente una barrera mayor en inicio de tratamiento rápido porque es una prueba engorrosa que demora tiempo y requiere un laboratorio de referencia. Los algoritmos desde el 2013 en Argentina dejaron de lado a nivel nacional el Western blot y sin embargo algunas mentes perdidas siguen solicitándolo. Así que las situaciones en las que las pruebas rápidas pueden no ser precisas, como dijimos, en entornos de baja prevalencia. En infección reciente, recuerden que si las pruebas son de segunda o tercera generación, el periodo de ventana preserológico es mayor y en aquellas personas que están en PrEP o PEP, este periodo de ventana puede alargarse también disminuyendo la exactitud de las pruebas. Las pruebas en el punto de atención reducen los tiempos para las conductas clínicas. Y acá ya no hablamos de pruebas diagnósticas, hablamos de pruebas de carga viral y de recuento de CD4. ¿Sí? La ampliación de la capacidad de los laboratorios y de las redes de recolección de muestras han facilitado mayor acceso a los diagnósticos, pero persisten desafíos como acceso inadecuado, las barreras que mencionamos anteriormente, escasez de recursos humanos, tiempos de respuesta prolongado que no permiten tomar una conducta clínica rápida y la centralización que persiste en muchos de los países de la región. Entonces, estas pruebas permiten, por ejemplo, a modo cualitativo, las pruebas rápidas de CD4 permiten saber si una persona simplemente tiene menos de 200 o más de 200 CD4, no me dice exactamente cuántos, pero me dice si esta persona merece un paquete de medidas urgentes para paliar la situación de su déficit inmunitario. Lo mismo con las pruebas de carga viral. El uso debe ser prioritario por su costo y su disponibilidad en mujeres embarazadas periparto, bebés y otros niños que viven con VIH con riesgo de falla, personas que reingresan a la atención luego de haber abandonado en quienes sospecho una infección avanzada o al menos un fallo terapéutico, segunda determinación luego de una carga viral detectable o aquellos pacientes en que clínicamente sospecho enfermedad avanzada. Esto me permite tomar una rápida determinación en el punto de atención y no esperar el viaje de la muestra y la devolución de resultados que puede tardar entre pocos días y hasta más de 2 semanas. Y de hecho, las pruebas han demostrado alta sensibilidad y especificidad tanto para carga viral. Las 2 pruebas validadas, precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, han demostrado alta sensibilidad y especificidad, incluso en análisis de vida real. Y observen este metaanálisis que analizó la especificidad y sensibilidad y especificidad de las pruebas y en todas las son mayores prácticamente del 90%. O sea que no solo las pruebas diagnósticas tienen alta sensibilidad y especificidad, sino también las pruebas de CD4 y carga viral en el punto de atención. Desafíos para la implementación, recordar que la mera disponibilidad de pruebas no garantiza su utilización.
que la implementación efectiva de políticas para expandir el diagnóstico requiere fuerza laboral bien capacitada, probablemente no me alcance con los profesionales, de luchar contra la centralización de las pruebas. La continua aparición de pruebas no se ha acompañado de capacitación de personal adecuado para la administración, implementar el cambio hacia proveedores legos, que se ha visto dificultada por la falta de integración de estas políticas en las políticas locales de testeo, ¿sí? Y el aumento de la carga de trabajo y la capacitación insuficiente de proveedores. Además, en algunos países, en el mío, por ejemplo, en mi provincia específicamente, hay mucha resistencia de los profesionales bioquímicos a que las pruebas se realicen por personal no profesional. Y entre estas pruebas vamos a encontrar el autotest. El autotest, ustedes saben que es un proceso en el cual una persona recolecta su propia muestra, realiza la prueba y además interpreta el resultado. A nivel de la persona colabora a la autonomía. La realización del test puede ser realizado donde, cuándo y con quién quiere, en presencia de quien esa persona quiere. Y a nivel programático colabora a descentralizar y además llega a un grupo de personas que probablemente de otra manera no alcanzarían las estrategias de testeo tradicionales. ¿Sí? Como poblaciones clave, hombres, jóvenes. El autotest está recomendado por la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 5 años y las guías se han actualizado muy recientemente. Básicamente plantean que el autotest debe ser un enfoque que colabora con las políticas de testeo locales, es complementario y es un algoritmo que requiere, si la prueba es positiva, solamente informar un reactivo preliminar que debe ser confirmado en un nivel central con una prueba estandarizada, ¿sí? La persona negativa permite tomar acciones preventivas y ser derivado para consejería en la materia de prevención. Los modelos efectivos de distribución han demostrado que pueden distribuirse de diferentes maneras. Hay muchísima bibliografía y experiencia al respecto, ya sea con agentes de distribución comunitaria, como personal de salud, entrega por pares o proveedores legos entrenados, ¿sí? Con o sin asistencia de estos. Distribución y entrega en instituciones de salud, en servicios integrados de tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, cuidado prenatal. Venta en farmacias o venta online. Cualquiera de estas modalidades de entrega ha demostrado ser efectiva. Y la vinculación con la atención puede darse mediante un soporte básico, que es la instrucción que trae... Uy, estoy retrasada, me voy a apurar. Siempre se ríe Carlos. Detrás del barbijo se ríe, yo lo veo. Es el soporte básico que trae que el fabricante incluye en el packaging, ¿sí? Pueden ser instrucciones de uso adaptadas, videos, traducciones, imágenes. Pueden ser demostración persona a persona, incluso en un entorno grupal. Puede haber soporte o supervisión virtual en tiempo real o el uso de material digital. Pero la autoevaluación ha mostrado aumento en el uso de las pruebas, tiene aceptabilidad. ¿Qué pasa con la vinculación a la atención? ¿Se ha asociado con efectos indeseables? ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Este metaanálisis muestra que las pruebas han aumentado el uso de las pruebas de testeo y observen que es un metaanálisis muy recientemente publicado que incluyó más de casi 60.000 pacientes en 11 trabajos, pero que nuevamente la vinculación a cuidados puede ser, ha sido regular, puede ser un problema y un desafío a futuro. Este otro metaanálisis lo evaluó de acuerdo a la forma de entrega de las pruebas y nuevamente en este forest plot pueden ver cómo prácticamente se duplicó el uso de autopruebas con respecto a la prueba estándar. En este trabajo observen cómo en la barra gris ven la autoprueba versus las pruebas estándar y cómo aumentó con un odds ratio mayor a 8 en jóvenes. La toma de prueba aumentó en todos los estratos de sexo y edad, pero fue mayor en jóvenes. En este trabajo en donde se exploró cómo se sentían de cómodos los usuarios con la prueba, observen que si tuvieran que testear en el futuro, la mayoría elegiría testearse en domicilio, ¿sí? Y este es un trabajo muy interesante publicado o presentado en CROI este año
que muestra un trabajo en India, porque la mayoría de los trabajos que les mostré son en África, en áreas de alta prevalencia, es un trabajo en India, en áreas de baja prevalencia, y observen que utilizaron una aplicación para enganchar sobre todo a los jóvenes y mostró un 5% de positividad. Pero lo más llamativo de este trabajo, ¿sí?, es que todos los positivos confirmados se testeaban por primera vez. O sea que alcanzó una población muy difícil de alcanzar y que el programa nacional con los algoritmos estándar no alcanza, ¿sí? Sin embargo, la vinculación aún en este trabajo sigue siendo un desafío, ¿sí? Y en cuanto al daño, fíjense que en este trabajo, que incluyó más de 170.000 autotest, no hubo muertes o suicidios, que es como un fantasma que persiste detrás de la expansión del autotest. Sí hubo algunos efectos adversos, sobre todo violencia de la pareja al revelar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, el autotest supera el uso y la aceptación de las pruebas estándar, identifica una mayor proporción de personas positivas, no aumenta significativamente los comportamientos de riesgo, se puede hacer del mismo modo que lo haría un trabajador de la salud capacitado y ha demostrado alta sensibilidad y especificidad. Así que, ¿aumenta el uso de las pruebas? Sí. ¿Tiene aceptabilidad? Sí. ¿Qué pasa con la vinculación? Todavía un desafío a futuro, y en cuanto se ha asociado a efectos indeseables, aparentemente no en forma significativa. Para terminar, les quiero mostrar que en mi país hay un proyecto de implementación que, ya termino, intenta llegar a más personas. Se implementó en 3 provincias en plena pandemia, ¿sí? Primero verificaron las pruebas en laboratorio y luego ampliaron a la comunidad en el primer nivel de atención la prueba autorrealizada. Y observen que hubo concordancia de lectura por los usuarios de más del 97% versus la prueba rápida realizada por el profesional. Hubo concordancia de resultados. Y además, el 22% nunca antes se había hecho el test. Nuevamente, alcanzó con mucha eficiencia poblaciones nunca antes testeadas. Sin embargo, a pesar de que las pruebas en el punto de atención y el autotest son estrategias que han demostrado eficiencia y aceptabilidad, aún están poco esparcidas en nuestra región. En resumen, a pesar de la considerable ampliación de los servicios de prueba de VIH, muchas personas no están siendo alcanzadas por los algoritmos actuales y las barreras persisten. Esta realidad requiere nuevos enfoques para atender a esas personas en etapas tempranas de la infección. Las pruebas en el punto de atención y el autotest son estrategias altamente aceptables y eficaces para llegar a personas de alto riesgo, y la vinculación con la atención y la prevención sigue siendo un desafío para futuro. Hay que recordar que igual las barreras para el diagnóstico tienen fuertes determinantes sociales y culturales, y muchas barreras representan inequidades sociales. Para despedirme, quiero agradecer al doctor Ernesto Martínez Buitrago, como siempre, su confianza en mí, al doctor José Barleta y a Mónica Mantilla, que me facilitaron material, y a la señora Carol Rojas de Abbott, que desinteresadamente también me colaboró con material, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Greco, por esta fascinante viaje a través de lo que son las diferentes pruebas diagnósticas en VIH y de los nuevos desafíos y retos que tenemos planteados hacia futuro en todo lo que tiene que ver con la descentralización de las pruebas, el autotest y todo lo que tiene que ver con los diagnósticos oportunos en VIH.